Seguimos en Conexión B Análisis. Entrevista, es hora de ir con Jorge Silva, economista del CIDI, analista de nbnoticias.mx, hablar de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Qué gusto saludarte nuevamente en este 2025. Igualmente, Jorge, pues estamos de regreso en este año y pues el tema es analizar qué viene, qué esperamos para este 2025 en todo sentido, Jorge. Así es, Jorge, saludo también a todo el auditorio y gracias por seguirnos escuchando. Este 2025, Jorge, lo marco en temas medulares, unos externos que tenemos que lidiar con ellos, otros internos que son nuestra propia responsabilidad. Enlisto rápidamente y trato de ver en qué contexto nos situamos, Jorge. Los temas externos iniciamos en menos de 2 semanas prácticamente ya, con el día 20 de enero, con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump, ante una amenaza de un 25% de aranceles, ante ya temas retóricos que empiezan a mover la agenda, tanto nuestra como la internacional, con un tema de remesas, Jorge, de que se dice que pueden ser grabadas, por lo tanto también tendría una repercusión importante en las comunidades aquí en México. Un tema segundo, Jorge, el tipo de cambio que viene a colación con el primero, donde ahorita fluctúa entre 20, 67, que puede perjudicarnos quizá en términos de importaciones, exportaciones, y ver cómo se puede ajustar. Y un tercer tema externo, Jorge, que es el nearshoring, a ver cómo se desarrolla en este año, que creo que va a marcar la agenda y que nos va a evidenciar si realmente que lo hemos visto, que no, y a ver si realmente tenemos la infraestructura para soportarlo o no. En la parte interna, Jorge, lo que tenemos es, uno, la confianza empresarial va a ser clave para este año, a ver cómo reacciona la parte de certidumbre. Vivimos mucha incertidumbre, tanto en lo laboral como en lo personal, y se refleja obviamente en las inversiones que pueden hacer los empresarios. Las reformas, Jorge, ya no hay vuelta atrás, las reformas están aprobadas, empiezan a este año a ponerse en marcha, y en el verano tendremos las primeras elecciones de jueces, magistrados, a ver cómo nos va. Esa es otro tema que marcará la agenda. Y por último, unas finanzas públicas muy apretadas, Jorge, donde venimos de un sexenio muy complejo en términos de programas sociales, donde ha sido un programa social, una sombrilla de un programa social muy clientelar, y que se pretende continuar con él, y se agregan otros programas sociales. ¿Qué es lo real? ¿Cuál es la situación real? En mi opinión, tenemos una presidenta, obviamente a nivel nacional, que va a repercutir todas sus decisiones a nivel estatal. Aquí en Veracruz también iniciamos gobierno, que tiene que demostrar ya que tiene la capacidad, uno, para implementar, Jorge, todas sus reformas, y para gobernar a la vez. Fueron reformas, todo el plan C, todo el esquema de gobierno se abarca en el plan C. Es un esquema muy ambicioso, que tiene muchos programas sociales y nuevos programas sociales, y que tiene muchos retos complejos ahora con nuestro vecino del norte. En este caso, Jorge, la presidenta debe de determinar ya, en mi opinión, cuál es su nueva política, qué es lo que vamos a ver en el futuro inmediato, y tiene sobre todo, tanto ella como los gobernadores que entran en turno, demostrar algo, Jorge, que es una capacidad política ante toda la incertidumbre también que vive Morena, que viven adentro, que vive la Cámara, los grupos, el Senado, inclusive aquí en Veracruz también, con los diferentes grupos, los que son fundadores, los que no son fundadores, los que quieren un candidato, los que quieren otro. Debe haber mucha capacidad política, y sobre todo, Jorge, debe haber una capacidad técnica para poder dar resultados, si no se pueden ir revirtiendo el ánimo de la gente. En esos primeros 3 meses que lo marcan muy puntual, los 100 días de una administración, en mi opinión no han sido totalmente de la presidenta, Jorge, auditorio, han sido 3 meses de algo que ya había dejado Andrés Manuel, que ella no quiso pausar, no metió tampoco a la congeladora, sino le dio seguimiento, ¿no? Por creencia o por obediencia, pero le dio seguimiento, y que marcará totalmente su sexenio. Hay que hacer una anotación muy importante. Hemos regresado y estamos ya no podemos decir que ahí viene, ¿no? Ya lo estamos viendo,
un sistema político, Jorge, diferente, un sistema con un esquema nacionalista que a la gente le ha gustado. ¿Por qué digo a la gente le ha gustado? Porque las encuestas siguen dándole una aprobación igual que Andrés Manuel del 70%, donde se envuelven en esta retórica de México que se vuelve al pasado, en un favor de patriotismo, de partidos dominantes, donde todo lo controla y lo mandan desde el gobierno federal. ¿Qué tenemos que analizar, Jorge, sociedad, auditorio, en este 2025? Una, que al votante que llevó a este gobierno el poder le gustan las becas, les gustan los programas políticos, sociales, enfocado a becas, que se abandonó un modelo meritocrático. No es un tema de méritos, es un tema de lealtad, y así es como está el sistema, que está aprobado por más del 70% de la población, que puede ser retrógrada en muchas veces, pero sin embargo es votado y esa decisión se ha tomado por alguna mayoría que los llevó al poder. Hoy, Jorge, debemos de ver la gobernabilidad del país, debemos de abrirnos al mundo, y lo debe entender, creo, la presidenta. No debemos enfocarnos a celebrar un pleno empleo con salarios de hambre, con salarios muy bajos, por menos de 7,500 pesos mensuales, con una jornada laboral de 48 horas. No debemos de vernos en un esquema 100% paternalista de esta retórica donde el pueblo gobierna, donde en realidad nosotros ponemos a los gobernantes y ellos son los que deben de darnos los resultados. Por lo tanto, estamos en un momento, Jorge, yo creo ya muy importante, sí, en la historia de México, donde se dieron muchos cambios que no se ve el horizonte si vayan a ser positivos, donde la presidenta le doy el voto de confianza de tratar de construir un nuevo modelo de gobierno que a hoy no hay. Hay un modelo de movimiento, hay un modelo de ideológico, pero no hay un nuevo modelo donde se enfrentan sin oposición, donde la oposición política está desdibujada, donde hay un nacionalismo rancio, diría yo, sin mucha gobernabilidad de manejo de los estados, por ejemplo, de Chiapas, de Sinaloa, de Guanajuato, donde se ha puesto muy complejo el tema de seguridad, y donde en un contexto, Jorge, donde todo cambia, pero la parte del gobierno no ha dado esa señal. Claudia quizá lo puede hacer, lo puede delinear, tendríamos que ver a partir de enero de este mes, que creo que empieza su sexenio, ojalá lo delineen, si no, Jorge, vamos a tener 6 años muy complicados, y que sepamos principalmente lo que viene con nuestro vecino del norte. Hoy Claudia se encuentra en esa encrucijada, se debe desatar de manos, en mi opinión, e iniciar ya su sexenio, así como los gobernadores, Jorge, deben de iniciar ya sus sexenios con sus propias reglas, con sus propias planificación, y sobre todo tratando, Jorge, de tener una capacidad política, pero sobre todo técnica, que dé resultados a toda la población. Muy interesante el análisis, Jorge, pues te agradezco mucho, qué bueno que iniciamos el año de nueva cuenta contigo, y vamos a estar así mismo la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Jorge, un gusto en este 2025 seguir colaborando contigo y con todo tu auditorio. Un fuerte abrazo, buen inicio de año. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.